¿Sabes? Se me ocurrió un nuevo libro mientras me lavaba los dientes. Trata de uno que tiene 4 estructuras organizadas dentro de un esquema sobre los números, que intenta relativizar lo alcanzado por Vallejo en Trilce, pero también indaga, con un sentido no euclidiano, sobre lo relativo de lo observar en el poema la temporalidad de la mirada propia. Va, puras sabidurías de escritor que baja PDFs por internet. Escribe algo más sincero, algo más como una carta. La obra de Julio Barco, Mosaico, tiene una originalidad que pocas veces la he visto, especialmente en la forma, porque la forma es lo que define la belleza de un trabajo literario. Sin la forma no se podría hablar de originalidad completa, puesto que en la temática casi todos los temas están tocados. E incluso no solamente que los tocan los poetas en general, sino que además la temática es algo que brota espontáneamente del autor, pero el trabajo en la forma es una cuestión de estudio, una cuestión de creatividad pura, una cuestión de ingenio, es la investigación en todas las épocas, de modo que Julio Barco ha tenido la virtud de hacer una poesía muy sui generis, en el sentido de hacer versos o hacer poemas en prosa y de muy buena factura y de muy extraña forma. Yo creo que un poco ahí está eso que los escritores llaman la inmortalidad, ¿no? ¿Qué es la inmortalidad? Yo creo que es una gran mentira, por una parte, porque al final de cuentas todos vamos a terminar siendo tragados por ese agujero negro en el cual se va a convertir la Vía Láctea, ¿no? Pero creo que mientras tanto tenemos una capacidad de trascender, ¿no? Y yo creo que la literatura nos está invitando a luchar contra ese olvido que finalmente seremos, pero que mientras no lo somos aún podemos mantener al margen, ¿no? ¿Qué es la fe para ti, Julio Barco? La fe ¿Por qué volcar tu fe en muertos? Porque los muertos no están muertos en un sentido en que, claro, obviamente su carne, su lado físico está transformado, pero creo que en la literatura, en la poesía mutamos, dejamos el ser que somos, la esencia del ser que somos, se mantiene en la palabra viva, ¿no? Yo creo que el lenguaje literario, el lenguaje poético es un lenguaje como el fuego, es un lenguaje como la naturaleza, se encuentra en constante movimiento, en constante palpitación. ¿Dónde estamos, Julio? Estamos aquí en la tumba de Valdelomar. Justamente hoy día, 102 años de su muerte. A mí Valdelomar me produce esa admiración por la inmolación diaria con su arte. Y también por otro lado yo creo que Valdelomar tiene algo muy interesante. Valdelomar moderniza el arte peruano, tomándoselo de manera comprometida, rigurosa y practicando muchos estilos y géneros. Yo creo que su tarea todavía no ha terminado y creo que los que hacemos literatura en el Perú somos todavía consecuencia de ese gran entusiasmo que tenía el maestro Valdelomar, ¿no? Y por ende afecta, ¿no? Y puede afectar otras realidades paralelas al margen y puede generar en una época diferente en la cual se escribió otro tipo de mensaje, otro tipo de código, otro tipo de señal. Yo creo que por eso tengo un poco de fe en el lenguaje, pero yo puedo pensar por mí mismo, sujetarme a ese éxtasis que jamás conociste, el desasosiego como un vals o como un niño con pijama sosteniendo una pelota de plástico, o un extenso poema sobre tabaquerías y la certeza, o infinita desmesura de que yacer no es absolutamente significativo, considerando el frío vallejeramente, que viene a ser un poema sobre los sentimientos de uno mismo en la tierra. Se balancea la sangre y se deteriora incluso el tiempo, los tomates, los clavos y las migajas. Y el niño que fuiste quiere jugar, quiere salir a caminar solito. El niño que viene a ser la pura ironía si las fresas siguen rojas. Y obviamente que creo que toda fe, para que sea racional y juiciosa, se debe obviamente alimentar del escepticismo, ¿no? También soy muy escéptico, soy también muy pesimista, pero entre todo creo que una forma de convertir nuestro paso por la vida en algo más que paso es haciendo arte, haciendo literatura
y creo que una forma de tenerlo es alimentando la fe, ¿no? La fe en la palabra, en la poesía, en la revolución estética y mental que encierra, y en cómo uno puede participar en ello, cómo uno puede de alguna forma agregar algo a lo que ya está hecho. Entonces yo creo que por ahí va un poco mi peregrinación hacia los muertos, porque los muertos en realidad no están muertos, están vivos en la experiencia que tenemos al momento de leerlos. Yo efectivamente no tengo el título universitario de ninguna clase, pero me considero suficientemente preparado no solo para dar una conferencia en esa capital, sino para enseñar muchas cosas a los catedráticos de nuestras universidades, que son los que entre nosotros dan con el título una especie de pasaporte e inteligencia. ¿Qué podría perseguir yo en estas conferencias? Dinero no, porque hace 3 meses que renuncié a mi renta para dedicar algunos días de mi juventud al servicio de la patria. Hablar de mi sobrino Julio Barco es hablar de una parte muy importante de nuestra familia. Es él quien nos ha involucrado, que nos ha motivado para este mundo de la literatura, puesto que en el Perú la mayoría de las personas no tenemos esa costumbre de la lectura, ese hábito de la lectura. Es que en realidad yo no estoy usando máscaras, o sea, siempre me muestro como soy alma, soy una persona apasionada con la cultura, y creo que hacer para mí mis en vivos, transmitir cultura siempre es algo que es parte de mi quehacer, de mi cotidianidad. Todo el día pienso en arte, todo el día pienso en literatura, y creo que es una cosa muy enfermiza o es una cosa muy apasionante, y que solamente cuando ya me di cuenta que otra gente como otros autores lo hacían, me di cuenta de que también era un camino, ¿no? Entonces, en un sentido en que él de alguna forma es un antiacadémico, él hace su literatura lejos de las aulas universitarias y logra ser trascendente y logra ser poderoso porque su poética no se pierde pues en lo académico, ¿no? Trasciende lo académico y logra de alguna forma sintetizarlo en una poética mayor, más amplia y más visceral. Hablamos de la muerte y la literatura, ¿no? Yo creo que también la muerte es un tema, desde que supe qué era la muerte, desde que tuve conciencia de la muerte, creo que también nací un poco al arte y me interesó más ese estado de eternidad que nos da el arte, ¿no? Es una forma del arte en donde lucha contra ese final de los finales que es la muerte, ¿no? Mientras hacemos un poema, mientras hacemos una novela, estamos viviendo una realidad paralela donde no hay tiempo y hay más posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la muerte está presente en creo que todos los artistas, porque es como contra lo que luchamos en últimas, ¿no? El camino último que tenemos que tomar y contra ello, ¿qué sabemos finalmente? Se nos abrirán las alas cuando nos llegue la hora final. La poesía peruana será una niña con la cabeza hueca y un agujero negro. Sí. Prepara eso y ya mañana te mando el link para la reunión. Ya, perfecto. Más bien ahorita te dejo por el Nazco en Lima, en un distrito llamado La Victoria, en el 91, y vivo en una época en un lugar llamado San Juan de Lurigancho, que de hecho es el distrito más grande de todo Lima, y luego yo me mudo a El Agustino, donde vivo desde hace más de 30 años, y de hecho es un lugar que alimenta mi arte, mi creatividad, es un lugar un poco periférico, muy cerca, digamos, al centro de la ciudad, y tiene como característica que aquí pues nació la chicha, que es un género popular, provinciano, que es un distrito que se formó con mucha gente que llegó de los alrededores del Perú, ¿no? Porque igual Lima es como una ciudad que a partir de 50 se va construyendo con gente de todos lados, ¿no? De todas las sangres, y un poco esa popularidad, ese urbanismo, esa calle, ese barrio, es también parte de un poco de mi poética. Perfecto. Y de ahí es tu infancia en todo esta, ya digamos, en un paisaje urbano, pero con muchas referencias. ¿A qué edad tú comienzas, Julio, a descubrir esta bendita vocación por la literatura? Porque a veces comenzamos leyendo, otros escribiendo. Y a mí me ocurre algo muy milagroso. En casa no había la costumbre de leer, no habían, bueno, había periódicos, ¿no? del día a día,
y la Biblia, ¿no? que en toda casa hay, pero libros de literatura no había muchos, y un profesor nos encargó de leer unos cuentos, y yo no tenía experiencia lectora. Para mí leer un cuento de 10 páginas, 15 páginas era casi un trabajo olímpico, un trabajo quimérico, difícil. Entonces me encerré pues a hacerlo con todo ese aburrimiento que tenemos cuando empezamos una tarea de este tipo, y lo fascinante fue que me embrujaron las palabras. Me sentí poderosamente atraído por el imán del lenguaje, por la forma en la cual te contaba esa narración, ¿no? Que justamente es Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro. Y yo creo que esto despertó mucho mi interés por la lectura, y empecé a pedirle a mis abuelos que me compraran libros por Navidad, que me compraran cualquier tipo de libro, y empecé a leer los clásicos en versiones de 100 páginas, 50 páginas, Bodas de Sangre, La Odisea, La Eneida, y lentamente empecé a tener ese gusto, aunque también por otro lado siempre lo mantuve en secreto, porque digamos que no era algo que mis amigos de collera, de barrio compartieran, ¿no? Era más bien raro leer, y para mí era algo tan fascinante, pero también tan personal, que por una parte también me obligaba a ocultarlo para no ser señalado, ¿no? Como de repente podía ser en ese ámbito más adolescente, jóvenes que están en la pubertad y que pues no están tan familiares. Entonces para mí fue un descubrimiento de la escuela, y luego ya llegaron diferentes autores, libros. Ahora ya con más o menos 30 años no he dejado de leer. Uno ve las generaciones en Perú, y por lo menos cada generación tiene varios nombres que rescatar. Creo que ahí el trabajo de Julio en Yo construyo mi país con palabras se materializa eso, de tener tantas voces poéticas que encausan en una unidad temporal. De hecho, se puede ir mucho más atrás y se puede encontrar a distintos tipos de poetas que ensayan la forma y que tratan de buscar una crítica al lenguaje. Y en ese sentido yo creo que un buen vanguardista, un buen rupturista, una buena fisura, una tradición, es alguien que la conoce. Sí, sin eso es un trabajo antojadizo, un trabajo que no tiene seriedad y que además no va a trascender en el tiempo. Porque uno dice, bueno, ¿en qué medida podemos ir evaluando cosas como el verso libre, que no tiene 200 años el verso libre? Y estamos empapados de todo lo que tiene que ver con el verso libre. Ya la métrica se ha perdido en cierta medida, pero ahí está la virtud también de que hay buenos poetas que dominaron la métrica, conocieron el sistema y pudieron reconvertir el verso libre. Pienso en el caso ya no en Perú, sino en Chile, con Vicente Huidobro. Los primeros poemarios de Huidobro estaban escritos en sonetos, en romance, en métrica clásica, y cómo tuvo un progresivo desprendimiento de la forma clásica para abrir el verso y lograr lo que se conoce como el creacionismo, y cuyo punto más esplendoroso está en Altazor, un poema escrito en 1919 y publicado en 1931, un clásico a estas alturas de la literatura latinoamericana, de la poesía en español, uno de los grandes monumentos que el día que se acabe la lengua española va a estar ahí, y van a haber varios más ahí. Vallejo, por ejemplo, también va a estar iluminando el recorrido. Entonces, primero eso, el conocimiento de la tradición y la integración de eso. O sea, si el tipo no estuviera pensando en poesía todo el tiempo, no estuviera cincelando el trabajo poético, no sería lo mismo. Y creo que esa es una de las virtudes que se rescatan en Made in Perú, y cómo también hay un compromiso de ver las poéticas de los demás, la forma como la poesía cambia tu vida, porque en definitiva ya no es la cuestión tan megalómana de decir, bueno, la poesía va a cambiar el mundo, la literatura va a cambiar el mundo. Yo creo que la cuestión no va por ahí, que es la poesía la que lo cambia a uno, y es uno cambiado por la poesía el que va generando las transformaciones en la medida en que le sea posible. Y creo que
los aportes de Julio van en esa línea. La poesía ha transformado su vida y en 10 años creo que le ha dado un nuevo aliento a la poesía peruana y a la poesía latinoamericana. Y creo que desde ahí, desde ese soplo, pueden nacer nuevas cosas que van a seguir dando frutos y tengan mucho ojo, porque van a seguir surgiendo cosas, transformaciones, y veremos cómo va a ser la poesía en 10, en 20, en 30 años más. Es una apuesta. Ya, grabando. ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, amigos. Otro programa empezamos hoy en Poetizando. Y hoy día vamos a tener un tema muy interesante para compartir, para dialogar, y es el tema de la poesía peruana. Vamos a hablar de un autor que sin duda es un referente no solamente nacional, ¿no? Porque yo creo que con él se inaugura también lo internacional dentro de nuestro proyecto de poesía. En esta oportunidad quiero compartir un libro llamado Vallejo en el drama de la encrucijada peruana, que lo saca Ernesto More, ¿no? Que es uno de sus amigos, y ahí cuenta, y justamente por eso es que Vallejo va a escribir este poema que pertenece a este libro, que está en la parte de nostalgias imperiales, ¿no? Vallejo siente nostalgia por aquellos tiempos donde los que actualmente son los más golpeados en nuestro país, ¿no? Que es lo que decía Manuel González Prada, ¿no? Que la parte india del país, la parte andina, es la parte más vulnerada, y son los que más han dado vidas cuando, por ejemplo, nos enfrentamos en la guerra con Chile o en la propia independencia. Este detalle del yo no sé, que es una forma muy interesante de recordarnos a Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates decía, solo sé que nada sé, que era una forma de burlarse del conocimiento y llegar a cierta humildad. Todo lo que el humano, el homínido pensante que somos, ignora, ¿no? Quiero ver el sol hasta ya no ver más, mi sangre se mueve al ritmo del compás, la dopamina está en mi cabeza, suena mi cerebro y no... Nota la relación que tiene Julio Barco en su poesía con la realidad limeña. Mira, Julio Barco es uno de los pocos poetas que yo veo que se refiere mucho a la ciudad, a su ciudad, a Lima, de modo que su relación con ella es una relación de empatía, de gusto por la ciudad, aunque todos sabemos que es una ciudad muy complicada, una ciudad casi babélica, pero él la ama, la quiere y siempre se está inspirando en su ciudad como fondo de los problemas que él trata, porque bueno, su obra no es solamente el paisaje, sino fundamentalmente son los hechos que le ocurren a él, que le ocurren a otras personas, y que él lo lleva a la poesía. Con Julio coincidimos mucho en admirar a grandes maestros, en acercarnos a autores que compartimos en nuestra admiración, como el caso de Julio Cortázar, o García Márquez, Borges, en fin, Vallejo, ¿no? Y compartimos constantemente conversaciones sobre estos autores y también sobre pintura. Manuel, tú habías olvidado que siempre andamos en un viaje. Por ejemplo, ahora yo acá cantándote mis ojos y tú, lejos de Lima, siempre diferentes, siempre yendo en diferentes direcciones. Los diarios jamás hablarán de esto. Lo esencial es tu rostro, la noche en que nos amanecimos conversando de las cosas perdidas. Y aquí aparece cierta voz de la poesía conversacional, ese desajuste de lo real que también es movimiento de nuestra mente, cruzando las calles o la noche, esta cerveza o la oscuridad, ocre, morada, azul, del silencio de los dioses viene todo, y ahora estudiando, lo seguimos consultando, y sigue siendo, dentro de toda la literatura,
un valor que nos permite seguir escribiendo. Tomé contacto con la poética de Julio Barco, con Arder, Gramática de los dientes de león, casi al comienzo de la pandemia. Me interesó de inmediato su trabajo y tuve oportunidad de escribir sobre su obra y leer el variado material que se ha publicado en diferentes países y en nuestra revista literaria Metaliteratura. La poética de Julio Barco ofrece un panóptico extenso, no solo en formas expresivas, sino en espesor temporal. Toma referencias en modelos escriturales de autores que lo preceden. Se puede notar un conocimiento íntimo de esas poéticas. El yo lírico se imbrica con notable fluidez con el yo gramatical. Hay un vértigo en el ritmo que imprime un sello de estar escribiendo al tiempo de estar viviendo. La arborescencia poética toma referencias intertextuales e intertecnológicas, donde el recurso de la citación de obras y autores intervienen en la cotidianeidad del poeta, y es así donde se produce el encuentro de los mundos literarios y el tiempo presente como exploración del cotidiano y la conversión a poemas. En el poemario Arder, Gramática de los dientes de león, hay como una señal sobre lo que es ya un estilo. Se establece un modelo icónico de representación de redes sociales. Se incluye la pregunta ¿qué estás pensando?, que es el campo de edición del Facebook. La aplicación está preparada para interpelar al usuario. Barco toma la pregunta como leitmotiv y con ello despliega una serie de circunstancias que convergen en el objetivo de trabajar los diversos modelos literarios que exponen el transcurso del poeta por las escuelas del formalismo ruso, el naturalismo francés, el surrealismo, el posmodernismo y otros. En la huella de sus propuestas está presente la voz del poeta como agente semántico y sujeto gramatical, como puede leerse en Arder, y cito un fragmento: precipicio de yoes, yo que no puedo hacer nada con mi vida, yo que no puedo tener un trabajo estable, aspirar a una vida cómoda, yo que grité tu nombre en los mercados, yo que hablé de poesía a las 4 de la mañana, yo que me perdí por Tacna buscando amor. Fin de cita. El poemario es extenso y complejo y toma referencias de diferentes escuelas literarias mientras convive con la pregunta ¿qué estás pensando? Este gesto se refleja también en su obra Copiar, cortar, pegar, cargar, publicada en el 2020 con la editorial Cejat Colombia, donde hay un avance de la voz poética al ritmo de la descarga de la batería del celular y a su vez como un sistema de detonación en descuento, donde lo que ocurre es el estar poético, un yo que expresa la perplejidad, los saltos temporales, las inquietudes que conmueven una sensibilidad conforme a la cadencia de la era de la Internet, el lector salteado, como diría Macedonio. Julio Barco, como Macedonio, revela su estar escribiendo, no elude estar construyendo mundo, del mismo modo que Macedonio quiere que el lector sepa que está leyendo una construcción, no una réplica del mundo, sino una representación literaria. El lector está leyendo una enunciación del presente que alude a literaturas del pasado y a la cotidianidad vigente. Como reflejo poético, Julio Barco toma la impronta de Enrique Verástegui, el poeta peruano, sobre que no hay palabras o temas que no sean poetizables, la conversión misteriosa. Como dijo Octavio Paz, la poesía nace con el lenguaje, cada lengua secreta fatal y espontáneamente poemas. Julio Barco pone en foco lo que parece una vida pequeña, alguien que recorre las calles de Lima o Perú, modesto en pequeños gestos que se crecen en la potencia del lenguaje, en circunstancias del presente, en esta época. Se define a sí mismo como un poeta en la era de la Internet y organiza el ideal romántico entre los bordes de una vida que parecen autobiográfica, pero que no deja de evocar mundos imaginarios, el amor, los sueños, perplejidades, el destino conformando un presente donde el espacio de la escritura es la realidad del poeta. ¿Y cómo lo hace? Tomándolo todo, letra, glifo, espacio, espesor, fónica, artificios literarios.
La idea de biografía, la vida como una serie causal de lecturas y percepción sensorial del cuerpo, en una ilusoria representación desde diferentes memorias, como un registro de su estar en el mundo, de cómo lo vivencia y lo dignifica y lo constituye. Hay una intencionalidad en el efecto de que otros lean mientras creen estar mirando los signos como representación e imagen, ese gesto malermiano de constituir el signo. Cada una de sus obras es una peculiaridad en el aparente desorden que converge en una constelación de sucesos que refleja una poética del desborde, exceso de pasión, privada y pública a la vez. Quien haya escuchado a Julio Barco en sus múltiples presentaciones, seminarios, entrevistas, notará el fluir de su voz comunicacional como un continuo con su voz poética. El efecto es la construcción de mundo en el gesto de leer, este habitar en permanente estado poético, e incluso una trayectoria de la poesía en la que resuena la novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, donde los personajes van en búsqueda de la madre de la poesía que conecta con Julio Barco en su épica personal. Julio Barco tiene una extensa obra, más de 16 libros. Sé de otros tantos en curso de publicación que sorprenderán porque en cada texto la propuesta es fresca, perturbadora, con una red intertextual que propone reflexiones sobre el acto de escribir y la relación con el lenguaje, que sin duda es estimulante y creadora de formas y significados. Pienso que es un poeta que empuja su tiempo, se adelanta al futuro, crea la energía con que impacta al mundo con su voz poética. En mi nombre, Ana Bregú, como editora de la revista Meta Literatura, agradezco la oportunidad de publicar a Julio y acompañar su obra. Creo que es un poeta al que le esperan grandes cosas. Su pasión y tesón lo merecen. Sueño la música de mi época, dice en un poema. Yo creo que es una realidad. Gracias también por la invitación a participar en este proyecto en noviembre del 2021, año 2 de la pandemia. Gracias. Rodolfo, cuéntanos un poco de la poesía peruana de los últimos 30 años. ¿Cómo tú lo has visto? ¿Cómo tú lo observas? Bueno, ha habido un ligazón, creo, de la poesía peruana con la historia, ¿no? Con la política, la realidad social, ¿no? En los 90, por ejemplo, hubo una especie de remember de la poesía callejera, la poesía conversacional, ¿no? La poesía que ya venía de años atrás, sobre todo de la gente de Hora Cero, ¿no? Básicamente Enrique Verástegui, su Está el Muro del Mundo, Jorge Pimentel con Genacor Vale un 10 y Juan Ramírez Ruiz con Un par de vueltas por la realidad, que eran, digamos, los tres tótem que guiaban. Después estaban el resto de poetas como José Watanabe, ¿no? Como Rosa Ribeiro, Serna y otros más, pero básicamente esa era la línea que se empezó a trabajar, esa influencia, digamos, no necesariamente idéntico, pero había una influencia de la poesía conversacional y callejera, ¿no? Y también estaba pues la línea de donde venía eso, que era la poesía de Allen Ginsberg, ¿no? De Aullidos, por ejemplo, la poesía de la Beat Generation, ¿no? O sea, Jack Kerouac, Ferlinghetti, Kenneth Patchen, Gregory Corso, Norman O'Brown, el mismo Colin Wilson, ¿no? de Inglaterra, me recuerdo la deriva en Soho, y también había un poco de la poesía nadaísta colombiana, J. Mario Arbeláez, ¿no? Toda esa gente que había de alguna manera impactado la poesía joven de los años 90, ¿no? Que también tenía un vínculo cercano con la poesía del 80, que era un poco más agresiva, creo, la poesía de Cloaca, por ejemplo, ¿no? La poesía de Roy de Santibáñez, de Domingo de Ramos, con Arquitectura del Espanto, que es un buen libro, Dalmacia Ruiz Rosa, Marisoto, y un gran conglomerado de poetas. Después la poesía ha ido asimilándose, creo yo, o retirándose un poco de la cuestión de la realidad, o sea, de la política social, económica, el sistema, ¿no? en el que estamos, y ha devenido, bueno, ahora último, sobre todo en la poesía de la poesía, o sea, la poesía del lenguaje que le llaman, ¿no? Lo cual no está mal, pero digamos que no es lo mío, porque creo yo que hay cosas importantes, ¿no? En la cual el lenguaje no es ajeno, ¿no? Porque el lenguaje es producto de la sociedad y producto de las vivencias que tenemos nosotros en el choque y en el roce con la realidad.
Entonces hay un grupo de escritores, de poetas que quieren hacer una poesía, digamos, de retórica, una poesía ilustrada, ¿no? del lenguaje, pero digamos que pareciera un cuerpo muy bonito, pero que no tiene alma, ¿no? Pero tampoco quiero parecer como una especie de ente regente de lo que se debe hacer, simplemente doy una opinión de mi perspectiva. Pero obviamente cada quien es libre de escribir lo que quiera, ¿no? O sea, Montalbetti es libre de escribir lo que quiera, ¿no? Montalbetti es libre de escribir sobre el lenguaje, sobre la retórica, etcétera, etcétera. Yo no cuestiono eso, simplemente doy una opinión con respecto a lo que está sucediendo y las voces que se están presentando. Ahora también veo que hay mucho, como que mucha cuestión gregaria, o sea, muchos jóvenes avanzan, pero parece que todos fueran una voz, una única voz, ¿no? O sea, no hay una diferencia. O sea, lees a uno y no sabes si es A, si es B o si es C. O sea, no hay una identificación del lenguaje, no un trabajo donde signifique una voz personal, ¿no? No hay eso, creo que hay una cosa por trabajar y que queda bueno en el papel, ¿no? O sea, todavía hay un proceso que hay que seguir más adelante, ¿no? Sí. O sea, en el fondo, él es un poeta intelectual y lector, entonces eso ya suma, y como tiene también sensibilidad, oído, eso ya lo hace más perfecto en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Porque pues, su poesía, yo creo que su poesía no es espontánea, es una poesía de mucho trabajo, tanto de encontrar el tema y explorar el tema, ¿no? Y siempre referentes intelectuales, autores, poetas, escritores, filósofos, siempre le están dando vueltas a esas ideas. ¿Te das cuenta que sigues en Lima Gris? Claro, por eso es que mañana lo voy a llevar a Luis Eduardo a Lima Gris, pues. Para la grabación. Claro, para la grabación. Ya. No, en Lima Gris, ellos o sea, primero ellos eran una página web. Ya. Y luego eran también una revista física, papel cuché, bien bonita la revista. Y luego ellos recién han invertido y en su casa han hecho un estudio de grabación. Entonces yo voy y donde yo me siento, todos una mesa, hay un fondo verde que ponen una imagen detrás. Entonces han invertido y para ese proyecto, cuando armaron ese proyecto, él me llamó a la semana, ¿no? ¿Sabes qué, Julio? Vamos a hacer esto, ¿quieres participar? Y ahí yo recién como que lo pensé, me ordené y ya lo hice, ¿no? Y ya tengo ahí más de 18 programas ya. Mira, Julio Barco es un excelente poeta que un poco choca, creo yo, contra estos jóvenes de su generación, que son los que están trabajando la poesía neobarroca, porque yo veo a Julio Barco más como un poeta dentro de lo clásico, ¿no? O sea, dentro de lo clásico, de lo que es trabajar el lenguaje, lo que es vivir, trabajar el lenguaje, y lo que es o sea, escribir sin dejar de ver la realidad. O sea, escribir es como escribir en la combi, o escribir alojado en un hotel, o escribir en un viaje, escribir lo que sucede. Y eso es importante porque se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo un poco eso. ¿Te crees la realidad de Julio Barco? ¿Cómo? ¿Crees la realidad de Julio Barco en su escritura? Sí, o sea, Julio trabaja la poesía, pero no pierde la realidad. O sea, no pierde lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Un poco la teoría que se planteó en los años 50 con Jean-Paul Sartre, ¿no? Que hablaba del compromiso del escritor, ¿no? Eso me parece muy importante, muy valioso sobre todo, ¿no? Ahora último en que se está perdiendo esa esencia del poeta, ¿no? Ese furor, esa vehemencia del texto del poeta, y se está cayendo una especie de poesía de la letra, de la palabra, de la música nada más que nos endulza, pero que después que pasan sientes que perdiste el tiempo, ¿no? Lees un libro de 100 páginas de un joven poeta neobarroco y sientes que perdiste el tiempo, ¿no? Es mi perspectiva, repito, pero con Julio Barco hay algo que siempre queda, ¿no? Te quedas pensando en la abuela, te quedas pensando en el padre, te quedas pensando en Julio Barco leyendo libros, consiguiendo libros, Julio Barco hablando de lo que le sucede ahí, incluso hablando de la biblioteca que está armando en su casa, de los amigos que encuentra en el camino. No soy un gran lector de poesía, soy un gran lector de novelas. Tenía un acercamiento a la poesía por Julio César, pero pienso al verlo a Julio César que la poesía más que escribir o más que un tema es una actitud. Eso es la poesía, una actitud, un modo de ver la vida, más que de escribirla, que es el proceso, ¿no? Consecuente. Pero viéndolo a Julio César, cada día pienso más que el poeta, más que sus escritos, es su vida.
Por supuesto, yo creo que en este tiempo de emprendedores, Julio Barco es un emprendedor del arte, es un emprendedor de la poesía. Y muchas veces esos emprendedores son mal vistos, ¿no? o mal entendidos, ¿no? Pero luego en el transcurso del tiempo te das cuenta de que sí, pues, ¿no? Lo que ellos querían hacer o lograron hacer sí tenía un sentido, ¿no? Un sentido que al principio no se entiende, ¿no? Pero luego sí te das cuenta en el transcurrir del tiempo, ¿no? Entonces, creo que la edad en que empezó Julio es la edad adecuada, porque ser poeta es un salto al vacío, ¿no? Un salto de fe. Yo ya no estoy para dar saltos al vacío, quizás de fe, pero al vacío no. Y ser poeta es caminar en la cuerda floja todos los días. La ventaja de ser librero, tú intuyes, cuando te piden un libro, y tú ya al cliente ves si lo quiere para negocio o si lo quiere para uno mismo, ¿no es cierto? Y la alegría que nosotros tenemos es la emoción que ellos, este es el que estaba buscando, de acuerdo, y esa es una sensación indescriptible, ¿no? Algo que no tenía precio, ¿no? Y se ha ido repitiendo durante años y años hasta pasar los 37. Y quiero un poco más. Yo no sabía que era Julio Barco, ¿no? Cuando compras los libros así, ¿no? Y te recordaba así porque te llevaste el libro de mi libro más bacán, con este. Es bien difícil, con este también más. Cada libro se defiende por sí solo, ¿no? A ti no se te puede encasillar, encapsular, ¿te das cuenta? Cuando se habla de nuestro pueblo, tú tienes una forma muy particular, diferente a la mía, por eso, y diferente a los demás también. Yo en pocas palabras quería resumirlo, tú haces un retrato de la ciudad. Como pintor haces un retrato de la ciudad, de la humanidad misma. Hay momentos en que escribes y pintas el cuadro en blanco y negro. Y otras muy sutilmente lo coloreas. Y ahí radica esa... Es como una melodía que no es monótona. La que no canse, pega, no sabemos en qué momento vas a meter un verso, ¿eh? Además, te dije varias veces, cada título del verso es un poema. El mismo título, el solo título de un poema ya es un verso, ¿no? Esa es la característica que tienes tú. En fin, ese es Julio Barco, ¿no? Una pieza de jazz siseando en tu cuerpo. Todo cambia y brota y se multiplica. Los poemas que repetimos ahora son vacuidad, la nada, una flor lila, algo místicamente reconocible cuando somos ausencia mirando detrás de las ventanas. Julio Barco, hablando de lo que le sucede ahí, incluso hablando de la biblioteca que está armando en su casa, de los amigos que encuentra en el camino, de la parada quizás, ¿no? Cuando tenemos un amigo en común que es Ángel Hierro de Clos, que podría muy bien hablar lo mismo que yo estoy diciendo acá, ¿no? Pienso que debiera tener un papel crítico, pienso que no necesariamente tiene. Ahora, o sea, la poesía, creo yo, es no solo es no es la cuestión esta del lenguaje por el lenguaje, creo yo. O sea, la gente se equivoca a veces, ¿no? Se equivoca porque escribe en el papel algo, y escribir un poema no te hace poeta, ¿no? Como hacer una silla no te hace carpintero, ¿no es cierto? O sea, escribir un poema no te hace poeta. La poesía es más allá de lo que es escribir, ¿no es cierto? Me acuerdo de esta novela de Oscar Wilde. Sir Harris decía que más importante que escribir poesía es vivir como poeta, ¿no? Eso hay que entenderlo también, ¿no? O sea, más importante, porque escribir poemas lo escribe cualquiera, pero ya ser poeta es otra cosa, ¿no? Es un compromiso de vida, es un compromiso de vida, es un matrimonio irrenunciable, en la cual nunca te vas a poder separar. No es como un matrimonio civil que vas y a los 3 meses te divorcias. Con la poesía te casas y te mueres, ¿no es cierto? Ya, esa es, creo yo, y con la poesía tienes que enfrentar todo, perderlo todo, ¿no? O sea, perder casa, amigos, familia,
te van a insultar, te van a agredir, te van a decir vago, ocioso, estás perdiendo el tiempo, te van a decir miles de cosas, pero si tú has enraizado en la poesía y te has plantado bien con tus dos pies, nadie te va a mover de ahí, ¿no? Eso creo que eso es simplemente lo que yo he visto en los poetas de verdad, ¿no? Lo que he visto, bueno, con Enrique Verástegui, por ejemplo, ¿no? Él me decía, Ibarra, yo he fracasado en la vida, me decía, he perdido todo, he perdido mi casa, he perdido mi mujer, he perdido todo y no he logrado nada en la economía por escribir poemas, ¿no? Sin embargo, él nunca fue un fracasado, él fue un excelente poeta de nuestro país y nos dejó esa enseñanza, ¿no? De compromiso con la palabra, cosa que también lograron otros poetas, ¿no? Baudelaire, por ejemplo, o mismo Rimbaud, esa la vivencia, o mismo Allen Ginsberg, o Martín Adán, ¿no? A Martín Adán le ofrecieron ser ministro de Educación, ¿no? Que tranquilamente podía tener un cargo burocrático y vivir como un burgués, pero él prefería vivir en un manicomio, ¿cierto? Hablaba de Lomar, el mismo Jorge Pimentel, ¿no? Está matrimoniado con la poesía y es un elemento importante dentro de la poesía de Horaceo y la poesía de los años 70. Y ya ni qué decir de Pendo Amá y César Vallejo, ¿no? Son tótem de la poesía y la literatura de nuestro país. Gracias, Rodolfo. Porque yo sé, Alex, que lo concreto es cagarse de risa. Yo sé, Alex, fumar, estar stone, reír, bailar, brillar, aprender, así la vida del mundo, cortarle una manzana a alguna muchacha. ¿A qué te recuerda la poesía de Julio Barco? La poesía de Julio Barco tiene mucha esencia juvenil, mucha esencia de circunstancias, de experiencias relacionadas a aquellas vivencias, quizá también de la adolescencia, porque está continuamente escribiendo sobre ello, está continuamente escribiendo sobre la ciudad, sobre lo que siente en aquellos primeros poemas en Me da pena que la gente crezca. Yo nací en Cascas cuando Cascas pertenecía a Cajamarca, a Contumazá y Cajamarca. Entonces yo también soy florial, él es un tío un poco lejano pero pariente. Entonces yo nací en la tierra de Mario Florian cuando esta pertenecía a Cajamarca. Entonces justamente mi tierra... Madre de la tierra, ayúdame, yesco perdido entre tarros de leche. No he ahorrado nada para el invierno y en mi barrio brotan todos los niños cada mañana. Vuelven a volar las mariposas blancas, se llenan de jóvenes malabaristas las calles. Y yo me remolino, sobo mis manos, me hago energía y sin embargo canto edificando mi mente. Espacio y movimiento, y materia y tiempo. Corpus, factor de conciencia sobre la interdeterminación de la belleza de la mente. Conclusión, y esta noche por urgencia, amar y ser amado. Hola, mi nombre es Julia Wong, soy escritora. Hace varios años, con unos amigos, hemos formado un colectivo y organizamos un festival en el norte de Perú. La literatura no termina solamente en la creación de un cuento o un poema, sino también en cómo nos organizamos de manera lúcida para promoverla y para difundirla y para generar espacios donde se puede interpretar esta gran libertad que es la creatividad literaria, este gran deseo de fuerza y donde de alguna forma convergen todo tipo de sensaciones, todo tipo de esencias. Para mí ha sido importante escribir mucho, leer mucho, pero también luchar por crear espacios donde se difunda realmente nuestro arte, y eso lo he hecho tanto en revistas como en grupos, como en seminarios o como en viajes que he dado dentro y fuera del Perú. Julio Barco tiene una poesía muy especial. Bueno, todos los poetas tenemos una poesía especial, pero la de Julio es especialmente especial en un país tan difícil como Perú. Cuando pienso en la poesía y en la literatura no puedo dejar de pensar en cómo empecé en esto. Yo tenía 12 años cuando leí el primer cuento que mi profesor Jorge Cárdenas en mi quinto de primaria nos mandó a leer. Y ese cuento fue un cuento de Julio Ramón Ribeiro que se llama Al pie del acantilado. Porque allí donde se quiere destruir a los cuerpos,
Julio sale ileso del incendio que todos quieren promocionar o propagar contra otros porque el cuerpo del otro molesta en Perú. Probablemente sea un mal de estos tiempos, probablemente todos los cuerpos molesten porque hay una saturación de los otros, las redes sociales, la forma de venderse o presentarse en el mercado o de representarse. Creo que la literatura peruana es una de las más grandes narrativas líricas de todo el continente, en un sentido en que tiene muchas puertas y ventanas para ir entendiendo el fenómeno de la poesía misma. No puedo dejar de mencionar a Vallejo, a Verástegui, Herod, como poetas que yo he sentido muy cerca de mi propia afinidad poética, y no dejo de pensar que la propia construcción de un poemario, de la poesía, es la alimentación y la nueva referencia que hacemos de lo que ya existe. La autenticidad, que es uno de los imperativos categóricos de la posmodernidad o modernidad exacerbada que habitamos, no puede dejar de pensarse así. No puede dejar de mirar ese gran espejo que es la poesía peruana, llena de diferentes autores y propuestas en las cuales vamos a encontrar una gran diversidad. En ese sentido, yo me siento de alguna forma heredero de toda esa construcción, me siento de alguna forma consecuencia de todo el proceso poético peruano, y creo que mi propia poesía no podría existir sin la poesía peruana, y desde la poesía peruana pienso en la poesía latinoamericana, de la cual he bebido mucho, ¿no? Me gusta mucho la poesía chilena, la poesía argentina, la poesía colombiana, la poesía cubana, mexicana, y siento que en el siglo XX somos nosotros los que hacemos la poesía más original, más auténtica, y los que realmente extendemos toda la influencia grande de la poesía española. Entonces yo creo que la poesía de nuestra época no puede nacer sin reconocerse y entenderse como un proceso no solipsista, sino concatenado a una construcción más amplia, que es la figuración de la lengua y que es la construcción del mundo interno de la poesía. Él respira con una cadencia y una necesidad de abrazar, de sentir y de que lo sientan, ¿no? Julio creo que tiene muchos amigos y muchos enemigos. Por mi parte, creo que la amistad viene porque él se entrega, ¿no? Viene con el fuego en la mano y te dice, siénteme, te quiero sostener, te quiero calentar un momento. Esa es su poesía. Ese es su Perú también, ¿no? Es un Perú del que está harto, parece, a veces, cuando dice ese anticucho desnudo, esa chela, ese Agustino, esa Lima terrible que me hace escribir tan bien y a la vez la detesto, como nos pasa a muchos peruanos que acabamos queriendo escapar de ese fuego del otro, que mayormente es un fuego falso en el sentido que no pretende que haya una combustión hacia un fuego mayor para otros, ¿no? Se ha propuesto mostrar una poética limpia en el sentido, no quiere que lo atávico lo haga menos valioso. Él usa lo atávico a veces para revalorizarse y reactualizar su cuerpo, su respirar, su caminar, su andar, su incendiarse. Otro punto interesante es hacer literatura en el Perú. Yo creo que nos marca demasiado vivir en una sociedad donde no se difunde ni se mantiene el rigor literario. Aquí se publica de una forma muy desorganizada y las editoriales y los escritores se ven frente a una sociedad que no tiene los soportes para llegar al libro, ¿no? Hay todavía una ausencia de economía cultural o de difusión cultural o de gestión cultural. Y además también la gente, ¿no? Cuando uno escribe y es joven, la gente piensa que te vas a morir de hambre, que eres un loco o que pierdes el tiempo. Yo creo que una forma de luchar contra todas esas ideas es tener mucha convicción con lo que haces, tener mucha solidez en tu propia construcción de tu propia literatura y luchar. Yo creo que lo interesante de escribir en zonas como el Perú, donde la literatura no es precisamente algo importante para muchas personas, aunque sí le tienen respeto, obviamente, ¿no? Hay un respeto hacia el libro, pero no hay un respeto hacia la construcción del libro. Y bueno, más allá de ponernos a criticar lo que todos sabemos, lo que importa es qué hacemos frente a esa realidad, qué hacemos frente al caos del Perú, que nos invita a no pensar, que nos invita a
sumergirnos en la misma cotidianidad. Yo creo que escribir en el Perú es una lucha constante contra la sociedad, contra la familia, contra la pareja que tengamos, contra la propia coyuntura política incluso. Entonces yo creo que haber hecho literatura en este país a mí me ha dado mucho más ánimo para seguir emprendiendo, para seguir trabajando y para seguir construyendo, porque de alguna forma también me inspira saber que vivo en un país donde hay mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que ese mucho por hacer, a mí como artista, como escritor, como difusor cultural, etcétera, es para mí una materia muy deliciosa para crear y para armar nuevas posibilidades. Así que hacer poesía en el Perú, hacer literatura en el Perú, como lo decían por ahí, es una actividad muy complicada, pero no imposible. Y aquí estamos luchando para hacer más real lo que hemos soñado toda nuestra vida. Yo creo que en la poesía debe haber una teología en el sentido de que hay una búsqueda de algo superior, de un ente, pero para una comunión, para algo común. Julio sí quiere comulgar. Julio quiere comulgar y por eso representa a sus maestros constantemente y se tira al abismo como Huidobro y hace revivir a Vallejo y lo vuelve a enterrar y lo revive y Vallejo está ahí presente y se acuerda de Verástegui y Verástegui le está cantando al oído porque él amaba a Verástegui y supongo que Verástegui vio en Julio también a un gran discípulo, ¿no? Conociendo a Enrique, supongo que Enrique y Julio se llevaron muy bien. Eso es latencia pura de poesía peruana, ¿no? No ha habido otro discípulo de Verástegui, al menos que yo sepa, en lo que he leído de poesía en Perú, que trate de traer al padre poético constantemente sobre la mesa, porque lo tendemos a olvidar, ¿no? Porque los peruanos a veces estamos buscando un poeta representativo. Vallejo nos representa porque ya se murió hace 100 años y se murió en París. Pero Verástegui se murió solo, y se murió enfermo, y se murió recién, y se murió pobre. Entonces no es fácil recuperarlo como un acto representativo. Y Julio lo busca, y Julio no solo lo pone sobre la mesa, creo que es una mala expresión, Julio lo revive en su poesía. Además, Julio está constantemente diciendo que él escribe con el cuerpo, con la respiración, y por eso arde, y por eso camina, y por eso respira, y no solo lo repite constantemente en el verso, sino en la cadencia que tiene en los poemas, sino que en esta constante producción poética, porque ya van varios libros escritos, él vive la palabra. Él vive la palabra y quiere que lo sepamos todos, ¿no? Y en todos los confines de la tierra, esa multiplicidad de voces que él dice tener, y para él la poesía es mente, ¿no? Yo desde el budismo le diría que la poesía no es mente, ¿no? Que la poesía es el resultado de la no mente, para mí. Yo creo que hacer literatura en el Perú de ahorita, es luchar contra una realidad hostil y muchas veces insensible, donde vivimos pues en el prejuicio, en la ignorancia, en el analfabetismo, y donde la gente no lee y tampoco consume muchos libros. Entonces hay que tener mucha lucidez para saber que vamos a luchar por algo que es en realidad serio, algo que realmente importa y algo que nos va a tomar mucho tiempo antes de que sea real para los demás. Yo creo que la gran tarea o la gran lucha de un escritor peruano es contra su sociedad, contra su familia, contra sus compañeros de clase y contra toda la gente que de alguna manera no comprende que esto no es un juego y que estamos acá dándole vida para llegar a hacerlo mucho más concreto. A mí, como escritor en este país, me ha pasado de todo, desde luchas con mi familia, con mis parejas de esos entonces, o con amigos que tampoco entendían que esto no era solamente un juego o un pasatiempo. Por eso yo creo que en los países como el nuestro, donde no hay una política educativa y cultural grande que permita que se, vivencie de una forma natural la literatura, los espacios editoriales y también todo este mundo cultural que mueve la literatura, esto sirve más bien como una suerte de material que inspira a seguir luchando, que inspira a seguir trabajando y a seguir buscando espacios donde poder difundir lo que hacemos y donde poder hacer que lo que queremos, que es escribir, sea más real y sea más contundente. Yo creo que hacer poesía en el Perú es una pesadilla, pero también es un sueño y tiene que ver mucho con la convicción que tú le pongas. El dinero que ganemos va a ser otro,
y el enriquecimiento que uno tiene al leer y escribir es mucho más interno y espiritual. Por eso lo peor que te puede pasar como escritor en este país es frustrarte y tirar la toalla. Este Made in Perú me gusta mucho, donde él habla de sus afinidades electivas, de sus elecciones amorosas en la poesía, y habla mucho de su amor al ser, al objeto amado, al país amado, cómo transubstancia, transforma Julio ese amor por ese dolor del espacio donde él viene, de la pobreza que él ha testiguado desde joven, la pobreza de los otros también, en el sentido de la mirada a veces terrible contra él, y sin ninguna comprensión de su estar en el mundo y de su ser, y Julio lo transmuta en amor, ¿no? Y de hecho Vallejo dedica artículos a la muerte, ¿no? Habla sobre la muerte, habla sobre la importancia de morir, ¿no? Vallejo decía, lo importante es morir porque de esa manera nos liberamos de la eternidad, que sería un martirio, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, y aparte de eso, otro tema de Vallejo es Dios, ¿no? Dios es un tema importante en Vallejo. Vallejo siempre se siente frente a Dios como despojado, porque siente que Dios no nos cuida, siente que Dios, a pesar de que es un ser que nos podría proteger, deja al hombre a su libre albedrío, y Vallejo sufre eso. Y por otra parte el dolor, ¿no? El dolor también es un tema que en Vallejo está presente, ¿no? Bueno, para mí son temas importantes en Vallejo. Obviamente que también está el tema del erotismo, el tema del humor, el tema de, qué sé yo, de la solidaridad. Pero bueno, entonces yo creo que en Vallejo el tema para crear en Vallejo era esa necesidad que tienen los artistas por comunicar, ¿no? Por expresarse. Que no es por un premio, no es por plata, porque al final de cuentas yo creo que el gozo del artista está en querer manifestar su mundo interno, ¿no? Ese deseo, que es como, imagino, el deseo de algunos por correr, de algunos por pintar, por cocinar. Entonces hay una pasión, yo creo que es una pasión la que motivaba a Vallejo a escribir, y ahora esa pasión obviamente que como primera emoción es el deseo, pero ya cuando tú lo racionalizas, en Vallejo el motivo también es hablar del humano, hablar de la solidaridad, hablar de este mundo, que es un mundo tan complicado para existir, donde hay tantas desigualdades, hablar de la familia, ¿no? En Vallejo también está siempre presente el hecho de que Vallejo de niño fue muy querido por su familia y sintió que la familia era muy importante, ¿no? Para el humano. Vallejo en algunos poemas habla sobre almorzar solo, ¿no? A Vallejo le daba pena almorzar solo porque él siempre había gozado de su papá, su mamá, sus hermanos, ese calor de pasarse las comidas. Entonces yo creo que Vallejo lo motivaba a muchos temas, ¿no? Lo motivaba. Yo creo que Triste es el libro para mí más importante de Vallejo, y el que ahora me gusta más y me deja pensando más, ¿no? A mí también me gusta leer lo que me parece difícil, ¿no? Porque lo fácil es de alguna forma no genera problemas, y por ende yo creo que más rápido se olvida. En cambio lo difícil, lo que nos cuesta entender, lo que nos cuesta interpretar, a la larga nos va a generar un mayor placer, porque nos va a generar más esfuerzo, y yo creo que el esfuerzo... Muchas gracias por el interesante comentario, me gustó bastante. Triste también es uno de mis libros favoritos, y gracias por su tiempo. Lo mío es una actividad de leer, de escribir, que es un ejercicio, y para poder hacerlo tengo que estar sano, ¿no? Con la mente despierta, con claridad un poco, ¿no? Entonces yo creo que es una etapa, ¿no? Que hay que probar, pero no hay que quedarnos en ella, ¿no? Hay que probar porque es parte también del propio aprendizaje de la vida, ¿no? Pero ahora yo me siento más cómodo cuando estoy tranquilo, tengo mis deudas pagadas, y tengo tiempo para escribir, para crear, para leer lo que quiero leer, y para mí eso es la felicidad, o sea, poder seguir haciendo mi arte. Y creo que a veces la bohemia nos pone un poco de trabas, sobre todo cuando vivimos en un país donde no hay apoyo de parte de otros órganos para que tú te realices como escritor. Entonces tú tienes que de alguna forma cuidarte, porque no va a haber espacios donde puedas crecer. Entonces hay que ser muy inteligentes con la forma en la cual nos movemos en este mundo del arte, ¿no? Si queremos al menos que llegue a un buen puerto, ¿no? Entonces yo creo que hay que un poco separar eso, ¿no? Pienso por ejemplo en Vallejo. Vallejo no fue
fue bohemio, sí, pero tampoco toda su vida, no era como un Charles Bukowski, ¿no? Bukowski sí es pues un personaje ya que todo el día bebía, parece, pero hay muchos otros poetas que, por ejemplo Borges, ¿no? Borges era una persona que se la pasaba en sus libros, su biblioteca, y su vida era esa, y no necesitaba más para crear obras inmortales, ¿no? En cambio hay otros que sí han sido muy bohemios y también han dejado una obra interesante, pero yo pienso que no hay que seguir ningún camino que sea como la moda, porque todo el mundo lo hace, hay que ser originales, ¿no? Y yo creo que se puede hacer una buena poesía solamente con voluntad, ¿no? Con voluntad y con creatividad, ¿no? Sin necesidad de depender de otras sustancias. Lo que pasa en el caso de Julio es que hay una buena lectura de la tradición para poder generar estas fracturas, estos cortes. Y al mismo tiempo se produce una armonía en todas estas voces que resuenan en la poesía peruana. O sea, uno lee al Vallejo de Poemas Humanos y lee Esplendor de Verástegui y superficialmente no conversan para nada. Pero si uno ve las costuras, lo que hay detrás ahí, el logos, el mitos, la ibris, ahí uno se da cuenta que sí hay una cuestión que subyace a eso. Y yo creo que se trata de la sensibilidad. Y quiero volver ahí a Vallejo, un texto de 1926 que habla de la nueva sensibilidad, que no basta con escribir de las maquinitas, de la tecnología, de cómo eso va alterando al tipo, sino cómo eso crea una nueva sensibilidad. Y yo creo que precisamente es el punto en la trayectoria de Julio, cómo va creando una nueva sensibilidad con un sujeto digital, de una generación que creció con computador, o con un computador cerca, o con estos locutorios donde uno podía ir por ratos a chorreo ahí a meterse a internet, o ahora con la revolución del smartphone, de que todo está al alcance de la mano, cómo esa tecnología, y uno se lo puede preguntar en términos teóricos, cómo transforma a los autores. Y ahí es donde entra la poética de Julio, conectándose con estas transformaciones que ofrece la tecnología. De hecho, él también busca complicidades, por así decirlo, incluso de poéticas que superficialmente no se parecen a la suya. Y uno ve la antología de Yo construyo mi país con palabras y observa este nuevo jardín de la poesía peruana, y uno va a ver poetas que no se parecen a lo que hace Julio. Y yo creo que cuando uno es mediador, gestor cultural, o está también tratando de hacer algo por su tradición poética, no quiere decir que todos los textos o los autores, no vamos a crear un club donde todos se visten igual. Lo importante es ver los saltos, los bajos, las resonancias, si alguno es soprano, si alguno es contralto, o sea, ver la pluralidad. Y de hecho pienso en un concepto muy interesante de Antonio Cornejo Polar, que se llama la totalidad contradictoria, y que básicamente, quitándole un poco de densidad también al aparato conceptual, una totalidad que contempla la posibilidad de contradicciones. Entonces, eso también hay en Julio, con una lectura de autores que superficialmente no se parecen, o de autores que incluso en la profundidad puede que tengan sus diferencias, y eso es una virtud al momento de ir construyendo poéticas, porque de repente uno en un poema de Julio se encuentra una referencia que es metaliteraria, otra que es del viviente lírico en una plaza, en el reflejo de una calle, a veces en el centro de Lima, a veces en Ceremza, otras veces en Trujillo, o en paisajes que tienen la mente. De hecho, en Arder es muy interesante cómo se integra esta pregunta que hace Facebook. Yo no sé si la hace todavía, pero cuando
cuando era la prehistoria de Facebook, cuando muy poca gente lo ocupaba por allá por el 2008, 2009, para el Estado te preguntaba Facebook ¿en qué estás pensando? Que es precisamente el ejercicio que Julio retoma en Arder. Entonces es muy robusta la comprensión de la estética que hace Julio y que asimila también para sus propios proyectos. O sea, uno puede ver que hay un gran diálogo metaliterario, puede que vea una estética que es de calle, de clase, puede ver transformaciones con sujetos digitales, puede ver cómo hay una gran triada entre el archivo, entre la vida y la obra de un escritor. Y yo creo que esto confluye con mucha fuerza en Made in Perú. Uno ve o va a ver pronto para todo el mundo ahí Made in Perú con énfasis en Chile. Va a ser una edición por Contraeditorial Astronómica y va a ver cómo es un poeta que parte hablando de sus inicios en la escritura, de sus motivaciones, un poco humanizar las prácticas de escritura, humanizar el trabajo literario, que creo que es una cuestión que hace falta ahora. Eso sobre todo cuando uno ve en redes sociales, en internet, ve poetas por doquier o sensibilidades que no son sensibilidades. Creo que ahí falta algo de profundidad y una lectura desde la tradición, desde la propia vida, se hace necesaria. Y creo que ahí Julio da en el clavo al poner la poesía como un modo de vida. Uno puede decir también un estilo de vida, un modo de vivir la vida, pero tiene que ver con una soldadura entre la vida y la poesía. Más allá de la obra, más allá de... porque uno podría no escribir y ser un buen lector de poesía y cómo eso cambia tu vida, puede ser muy interesante. Y creo que ahí también Julio aporta en la difusión, en la cercanía de la poesía en un país que es tierra de poetas. Quiero ver el sol hasta ya no ver más, mi sangre se mueve al ritmo del compás, la dopamina está en mi cabeza, suena mi cerebro y no escucho nada. Y no escucho nada, solo el cuerpo va. Deja ir, suelta. Déjame sangrar, bailar, sudar, morir, cantar y regresar. Hoy vuelvo a ser mi otro yo, nadie más. Suelta. Cuando prendo mi pecho, el pulso aumenta y no hay freno que me pare. Todo fluye lentamente, paso a paso por la pista. No es mi culpa, yo no nací lista. Solo el cuerpo va. Deja ir, suelta. Déjame sangrar, bailar, sudar, morir, cantar y regresar. Hoy vuelvo a ser mi otro yo,
Y lo escogí entre esos textos porque había muchos textos largos y aquí el acantilado no era tan largo, era para ustedes, para que lo puedan leer. Por ejemplo, acá había, me acuerdo que también saqué El Caballero Carmelo, que lo leyeron Paco Yun, que también lo leyó otro grupo. Me acuerdo que lo leyeron, bueno, Al pie del acantilado de Ribeiro, El niño junto al cielo lo leyó otro grupo. De acá saqué y todos le di una separata, las copias, pirateamos un poco. No me acuerdo si llegué a sacar el de Vargas Llosa, El desafío, me parece que sí. Y no me acuerdo cuál era el otro, eran 6. La cosa es que de ahí es que un poco, como tú dices, nace tu... Sí, qué curioso, porque justamente ese cuento para mí es muy importante, ¿no? Me abre muchas puertas hacia la literatura, hasta ahora que no he dejado de... Claro. Ya el libro ya está medio amarillento, pero todavía lo conservo. Pero esta es la historia un poco que sucede en... De repente uno toma con el profe leyendo unas líneas de la guerrilla, de repente... Ustedes sigan nomás. O sea, pero es como que... ¿Puede leer una línea así del inicio, como para también tenerla ahí? Ya, bueno, nosotros, comienzo de nuevo, nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla, nosotros la gente del pueblo. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa porque sabe que allí podrá también él vivir. Posible es también permanecer abierto al campo concéntrico de tu dimensión y lo real como un epitafio refugiendo en la lengua. La ciudad se compone de aquella muchacha que camina mirando los zapatos de la avenida Bancay. Se compone de átomos alocados por los viernes, tíos con correas que ajustan sus guatas, días de escritura larga y salvaje como la carretera. Ya nada me convence de seguir inundando de luz sobre la tierra, pero acá estoy, tambaleándome lúcidamente sobre las calles, llenas de palmeras, bamboleándose. Pero cuando ya nada me convence, acá estoy, y esta es mi lucidez, y esta mi energía de animal purísimo, esta mi lucidez y mi locura, que todo se pierda, que nadie llegue a su destino, que todo se inunde de gozo, que todas las fiebres sean la madeja del árbol divino. Ayúdame, madre naturaleza, siempre me inquieto, anotaré en una hoja de Word, siempre me inquieto, siempre estoy hablando solo, enamorando a una muchacha, perdiendo a otra. Todo aquello conduce a concurrir sobre mi yo, ser cuando me cierro la casaca, meto las manos a los bolsillos y ando observando todo, planteando la forma epitelial de lo real como una mallita sobre los objetos. ¿Quedarnos acá?